Vale, ya estáis grabando, siendo grabados. Muy buenas. Bienvenidos a esta sesión de presentación del proyecto de entornos escolares sostenibles, que es como lo hemos llamado, ¿vale? Y que es un proyecto de ciencia ciudadana. Esta reunión queríamos que fuera una reunión de coordinación porque sois muchos centros escolares, tenemos muchos centros que van a participar o que han dicho que quieren participar. Emilio también entra, ahora del Vida España. Muy buenas, Emilio. No sé, espera. Emilio. Emilio, ¿nos oyes? Sí, hola, buenas tardes. Muy buenas, Emilio. Sí, A perdón ver, por el retraso. no te preocupes. A ver, acabamos de empezar. Bueno, pues eso, Vale. que informaros que estamos muchos centros. Al final vais a ser todos los centros de Tudela. Yo no sé si ha habido alguna vez, no, yo recuerde, por lo menos en materia de movilidad, ninguna en la que hayamos participado todos los centros de primaria y secundaria en un proyecto conjunto. Entonces, bueno, pues yo creo que también es un hecho interesante y bonito, ¿no? Y yo desde Recicleta y desde los que participamos en este proyecto, daros las gracias por involucraros y por participar. Contaros un poco los antecedentes de esto y ya os paso a una pequeña presentación que he hecho de 3 pantallas. Tampoco quiero que sea muy largo, pero sí que nos viéramos un poco las caras y que establezcamos un poco una dinámica de coordinación, por lo menos tener la relación de correos y de vez en cuando pues hacer alguna reunión para ver un poco cómo va el tema, sobre todo cuando ya vayamos a lanzar definitivamente las acciones en concreto, ¿vale? Que ya os iremos diciendo. Chusmi, que es la persona que se estaba presentando antes, que es de la Universidad de Navarra, es el responsable científico del proyecto, ¿vale? Os contará también un poco cuáles son los fundamentos del proyecto. Y bueno, preséntate un poco tú también, Chusmi, que estoy aquí hablando yo, quizá... Bueno, pues nada, yo soy Chusmi Santamaría y trabajo en el Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente de la universidad y digamos que mi campo de trabajo es la calidad del aire. Entonces llevo pues, más de 20 años trabajando en temas de contaminación atmosférica. Hicimos hace unos años un proyecto que se llamaba Life Respira, que era con bicicletas, pues recorrer la ciudad de Pamplona y recoger diferentes contaminantes. Y este año lo que hemos hecho ha sido reducir, digamos, el número de contaminantes a evaluar, utilizar las partículas, sobre todo las más finas, las que tienen 2,5 micras de diámetro, que son las más nocivas para la salud, y por tanto yo creo que con analizar ese tipo de contaminantes reducimos los costes y además son trazadores perfectos del tráfico, que es lo que queremos evaluar, ¿no? El impacto del tráfico urbano fundamentalmente en los escolares, tanto en el interior de las clases como cuando salen al patio o cuando entran al colegio fundamentalmente, ¿no? Que como sabéis se produce pues un tapón de coches, que todo el mundo va con el coche a dejar a los hijos y entonces los niveles de contaminación suben de forma bastante importante. Entonces lo que queremos es detectar esos picos y ver luego, pues a partir de ideas de los alumnos, pues cómo se puede mejorar la calidad del aire. Entonces, bueno, plantearemos alternativas. Ellos seguro que tienen muchísimas ideas. También podemos medir, bueno, ahora lo explicaré un poco más adelante, trayectos desde casa al colegio de diferentes alumnos para que veamos un poco cómo varían los niveles de contaminación en función de las calles que recorren, etcétera, ¿no? Que hay muchas alternativas y eso depende de hasta dónde se quieran implicar ellos y el colegio también. Entonces, bueno, lo veremos enseguida en unas diapositivas que he preparado, muy breves también. Vale, nosotros, bueno, ya sabéis, somos Recicleta Rivera, somos una asociación que lleva ya desde el año 2015 trabajando en Tudela por fomento de la movilidad sostenible y la movilidad segura y sobre todo buscando, partiendo un poco del enfoque de que es una ciudad segura y sostenible y buena para sus niños, ¿no? Y su gente mayor, pues es buena para todos, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que nos marcamos en su día y que seguimos trabajando en eso. Dentro de los diferentes foros en los que participamos, uno de los foros que es el de la red de escuelas, es una red nacional de entornos seguros, ¿vale? Que va un poco orientada a conseguir que
que los niños puedan ir andando, sobre todo caminando al colegio, ¿no? Caminando en bicicleta de una forma segura. Y en esa red que es estatal, que la gestiona incluso el Ministerio de Medio Ambiente, bueno, pues se presentaron en uno de los congresos un proyecto que se llamaba, que ya era a nivel internacional, a nivel europeo, que se llamaba Cleaner School, en el cual, con métodos de medición pasivos, con unos tubos que recogían un poco los contaminantes y que ponían los alumnos, pues hacían un proyecto de ciencia ciudadana en el que los alumnos eran conscientes de la contaminación que había en su entorno, ¿vale? Lo que pasa es que era un estudio que, primero, fue un estudio a nivel europeo que se finalizó el año pasado, pero que nos dio la idea para poderlo hacer. Los proyectos de ciencia ciudadana son proyectos que o impulsa o desarrolla una entidad científica, en este caso, en nuestro caso, va a ser la Universidad de Navarra y en concreto Chusmi, y en el cual participan de forma muy activa los ciudadanos, bien sea en la recogida de datos como en la aportación de propuestas o o la elaboración de pequeños estudios que mejoran o que dan contenido al estudio científico y que permiten abaratar también esa recogida de datos, pues permite hacer mucho más accesible datos que igual para conseguir un volumen de científicos que pudieran estar recogiéndolos, pues sería poco menos que inabarcable, ¿no? Y de esta forma, pues se puede hacer. Habéis visto igual algunos otros estudios de ciencia ciudadana que son a través de aplicaciones donde puedes incluso seguir aves o puedes hacer recogidas de determinados de residuos también, que hay proyectos de ciencia ciudadana en ese sentido, pero nos pareció muy interesante y encajaba con la línea que nosotros venimos trabajando de intentar que los entornos escolares sean entornos seguros y saludables para todos, ¿no? Y sobre todo sostenibles. Y bueno, y de eso sale este proyecto. Nos pusimos en contacto con las direcciones de los centros en junio para ver si estaban interesados, por lo menos en poder poner los medidores. Chusmi nos dijo que había posibilidad de contar con medidores, no solamente que medían la contaminación de forma pasiva, sino de una forma continua y que permitía ver los datos integrados en horas y días, lo cual nos va a permitir ver claramente la evolución tanto diaria como semanal y mensual, y nos parece un proyecto bonito para plantear no solamente como recogida de datos de contaminación y de movilidad, porque también ahora os contaré, sino de poder participar pedagógicamente o utilizarlo pedagógicamente en el centro, ¿vale? En los centros y trabajarlo con los alumnos. Cuando os presentamos esto en junio, el Instituto Valle del Ebro, que tiene, ya sabéis que tiene un bachillerato de investigación, nos dijo que le gustaría participar y ellos van a participar en la parte de movilidad, ¿vale? Un poco diseñando, más que solamente participando sus alumnos, sino diseñando el proyecto en materia de movilidad y abriendo esas posibilidades de recogida de datos o de trabajo con esos datos al resto de centros de secundaria, lo cual nos ha permitido pues, trabajar con primaria y con secundaria a la vez, ¿vale? Entonces, yo si queréis pongo una pequeña presentación que hemos preparado para contaros más concretamente en qué va a consistir esto. Luego, si queréis, pues nos preguntáis, bueno, Chusmi tenía preparado también una pequeña presentación de un poco ya más concreta de lo que es el tema de la contaminación y luego pues dudas y preguntas, ¿vale? Antes de esto, ¿alguna cosa antes de empezar? ¿No? Pues venga, pues comparto pantalla y podéis ver. Un segundo. A ver, aquí. Bueno, los objetivos de este proyecto, al fin y al cabo, son lo que os estaba comentando. Medir o recopilar datos sobre la calidad del aire y la movilidad en los entornos escolares mediante la participación de centros escolares en concreto, profesorado y sobre todo el alumnado, ¿vale? Los objetivos que nos habíamos marcado más específicos son crear y concienciar a los alumnos y los profesores, a los centros escolares, en materia de ciencia ciudadana para resolver problemas del entorno inmediato, como una metodología basada en proyectos que puede ser muy interesante. Desarrollar entre el alumnado la adquisición de criterios del método científico y destrezas propias de la competencia clave y promover entre los estudiantes la reflexión, valoración sobre problemas medioambientales, así como soluciones a los mismos. Y mejorar los entornos escolares bajo la perspectiva de la movilidad sostenible.
Esos es un poco los objetivos más concretos que nos hemos marcado y que tiene este proyecto, ¿vale? La metodología, como os digo, es una metodología basada en aprendizaje colaborativo basado en proyectos, que muchos de vosotros ya trabajáis en vuestros centros y que, como ya sabéis, pues tiene como dos elementos claves, ¿no? Una pregunta guía para dirigir un poco qué es lo que tienen que investigar los chavales y que tienen que resolver, y un producto final que se les pide para intentar tener también entre todos un producto que podamos trabajar o que podamos entregar o que podamos, incluso esto ya trasciende un poco lo que es el aprendizaje basado en proyectos y ya siendo un tema de ciencia ciudadana, pues podría estar en el ámbito también del aprendizaje de servicio, ¿no? Entonces, sobre todo si las propuestas que se lanzan pues pueden ser utilizadas por parte de las administraciones, tanto el Ayuntamiento de Tudela, Gobierno de Navarra, las propias direcciones de los centros, porque puede haber medidas que puedan mejorar el propio centro, ¿no? Pues bueno, pues en esa línea. Y tendría como dos partes. La primera parte sería la parte de diagnóstico, en la cual la pregunta guía sería cómo es la calidad del aire y la movilidad en nuestro entorno escolar, ¿sí? Y el producto final en este caso serían una serie de informes, unos informes mensuales sobre la calidad del aire en el entorno escolar. Os comento esto de los informes mensuales. Y la parte 2 sería ya de cara al último trimestre, que sería las propuestas de mejora. Y aquí vamos a, como pregunta guía sería, ¿qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de nuestro entorno? Y nuestro entorno escolar en concreto, y el producto final pues sería un documento de propuestas de mejora del entorno escolar. Ya unas propuestas más concretas, igual referenciadas en el mapa, ¿no? Que permitirían bueno, pues elevarlo a aquellas entidades que pueden tener capacidad de gestión, ¿no? y capacidad de actuación. Y el cronograma que nos hemos marcado pues sería, el proyecto se desarrollaría a lo largo del curso escolar. Empezaríamos cuando, bueno, yo creo que a partir del mes de octubre, mediados de octubre, podríamos empezar, ya haríamos os comunicaremos y haremos igual una primera reunión ya de lanzamiento para concretar cuáles son las primeras actividades en ese primer trimestre, ¿vale? Y estaría en dividido en 3 grupos de acciones. Este primer trimestre, que lo he detallado un poquito más, sería el de encuadre y preparación. Creemos que hasta Navidades lo ideal sería que el centro vaya preparando, encuadrando, conociendo cuál es la realidad del centro y los chavales, conociendo cuál es el proyecto, presentarles el proyecto, que sería una videoconferencia en la que desde la Universidad de Navarra presentarían el proyecto a los alumnos, ¿vale? Y concretando un poco qué es lo que tienen que hacer. Y lo que pretendemos es eso, que los alumnos vayan conociendo en materia de movilidad y de su entorno para caracterizarlo en un pequeño documento. Hay que concretar que, claro, para primaria pretendemos trabajar con sexto de primaria, y para secundaria habíamos planteado que igual el curso más interesante para poder trabajar era tercero de ESO. Como aquí hay centros de formación profesional y también hay, y cada cual me imagino que curricularmente trabajará el tema de contaminación igual en otros cursos, pues ahí nosotros dejamos libertad, e incluso entendiendo que hay centros que sois muy grandes, posiblemente igual no podéis trabajar con todas las vías, pues bueno, pues igual elegir 1, 2 vías o un grupo concreto de chavales que quieran trabajar en esa línea. Eso un poco que dejamos un poco de libertad para que lo podáis amoldar a vuestra programación y a vuestra dinámica, ¿vale? Pero sí que la idea es que el grupo concreto que sea, bien sea por clase o bien sea porque lo extraigáis un grupo de investigación o un grupo específico de proyecto, lo prepare o entregue esos productos finales que hemos planteado, ¿vale? Entonces, en este primer trimestre, como digo, sería esa caracterización de la movilidad y de las posibles fuentes de contaminación. Y ahí, durante ese estudio, no digo que sea el final, o sea, la primera parte de caracterización y encuadre, sí que queríamos es que los alumnos hicieran una propuesta de ubicación de medidores, ¿vale? Que analicen, vean dónde hay más contaminación y demás, y se propongan de cara luego a que haya un cierto debate con la propia universidad para ver si es el mejor sitio o no. No sé, Chusmi, cómo era un poco la idea, ¿no? Sí. Ahora lo explicaré en la presentación esa que he preparado. ¿Vale? Esto será cuando lleguen los medidores, que están en torno a noviembre cuando van a llegar, y estén ya preparados para poderlos instalar.
Luego, en el segundo trimestre, lo que haremos será ya recoger datos y elaborar informes. Los informes van a ser informes hechos en base a unas variables que nos va a pasar Estamos ya preparando los materiales para poderoslos entregar. Tenemos una guía didáctica y vamos a tener unos materiales que van a ser la base del trabajo. En esos materiales habrá una primera parte que será de encuadre, donde pongamos un poco los ítems que tienen que preparar. Los informes que pretendemos que se realicen durante el segundo trimestre y el tercero, si se puede, ¿vale? Son informes casi hechos, es decir, donde habrá unas variables que los alumnos tendrán que trabajar, tanto en materia de contaminación como en materia de movilidad. Ellos presentarán los propios medidores, ya están generando tiene una aplicación que genera una serie de gráficas que permite integrar o derivar los datos de una forma más amplia, de forma que se puedan hacer gráficas por horas o gráficas por días, ¿no? Y lo que pretendemos es que una vez al mes los alumnos presenten un informe hecho de forma colaborativa, es decir, si se trabaja con ellos por grupos, pues que puedan encargarse de cada una de las variables por grupos y que completen ese informe para entregarlo mensualmente. Eso les va a permitir también contrastarlo luego con el informe que va a hacer la universidad en materia de ya un estudio más completo y que lo permitirá contrastarlo con la universidad para ver si sus datos se coinciden, no coinciden. Yo creo que puede ser interesante que ellos se sientan, ¿no?, refrendados por el estudio que luego haga la universidad. Y el tercer trimestre, a la par de los posibles informes que se puedan hacer durante los meses que quedan, sí que nos gustaría que los alumnos hicieran una propuesta de mejora, propuestas concretas de acción en la que se dividan tanto propuestas para el centro o propuestas para la localidad, para el ayuntamiento, ¿no?, y propuestas igual en materia de movilidad un poquito más amplias para el gobierno de Navarra o para instituciones más elevadas. Ese sería un poco, yo no había querido preparar más porque ya bastante me enrollo yo como para hacer presentaciones muy largas y que yo creo que a lo largo del año, como nos vayamos mandando los materiales, ya veréis el tema de una forma más concreta. Chusmi, presenta si quieres tú la parte tuya. Te dejo compartir pantalla. Vale. Espera. Vale, ya puedes. Vale. Vamos a ver. Es que aquí no me deja. Abajo tienes para presentar. Sí, es que no me dejaba antes ver la pestaña. Vale, pues nada. Comienzo un poco mostrando los sensores que vamos a utilizar. Como decía antes Abel, vamos a utilizar dos tipos de equipos. Unos son sensores móviles, que estos van a llegar el 4 de octubre, según han dicho, y estos van a ser, digamos, los que vamos a utilizar para hacer alguna medida previa antes de iniciar el estudio ya en serio, ¿no? Entonces esto lo pueden utilizar los alumnos de forma individual, aunque va a haber uno por colegio, pero bueno, pues cada día puede utilizarlo, por ejemplo, uno o una pareja de alumnos. Y estos miden los siguientes parámetros: partículas de 10 micras de diámetro, 2,5 y 1. Aunque esto ya lo veremos en alguna clase teórica, las partículas de tamaño PM10 son generalmente de origen natural, pero las que tienen ya un tamaño inferior a 2,5 micras están ligadas siempre a actividades humanas. Por tanto, para este trabajo vamos a considerar que siempre el PM2,5 se va a deber al tráfico fundamentalmente, ¿vale? Aunque luego igual hay alguna otra fuente que puede interferir, como las calefacciones en invierno. Este equipo, que es un equipo muy sencillito, realmente el sensor es este de aquí. Aquí tenemos una pantalla de metacrilato y podemos ver los datos en tiempo real. Y tiene la opción de pulsar aquí un botoncito en el cual tenemos la posibilidad de ver el PM10, 2,5 y 1, que te mide en microgramos por metro cúbico. Es una medida de masa, cantidad de masa de partículas por metro cúbico de aire. Pero si pulsamos ese botón tenemos también la posibilidad de ver para diferentes fracciones de diámetros de partículas, de 10 micras, de 5, de 2,5, de 1, 0,5 y 0,3, el número de partículas. Y este número es muy importante porque, claro, puede ocurrir que tengamos una nube de partículas en el aire que sean extremadamente finas, que no pesen apenas y que
pues van a dar valores másicos, digamos, de PM10,5 y 1 muy bajos, pero sin embargo el número de partículas es muy alto. Eso quiere decir que vamos a inhalar muchas partículas y muy finas, que son precisamente las más nocivas para la salud. Por eso, el medir ambos tipos de parámetros es muy útil. Por un lado, la masa de partículas ingerida por cada persona y por otro lado, el número de partículas, ¿no? Entonces podemos ver que quizás en las clases la masa es baja, pero puede ocurrir que el número de partículas sea elevado. Entonces, bueno, pues cabe la posibilidad de que los alumnos midan ambos parámetros. También se va a medir la temperatura, la humedad relativa y este aparato también te mide el índice de calidad del aire, que al final, pues en función de los niveles que se alcanzan, pues él te da un código de colores que te dice si la calidad del aire es buena, regular, mala, etcétera, ¿no? Eso ya, pues según la normativa que existe a nivel europeo sobre este índice de calidad del aire. Como este aparato requiere alimentación y el objetivo es que sea portátil, os suministraremos también una batería que yo creo que tiene pues, para varios días de duración, con lo cual los alumnos podrán ir tranquilamente por diferentes partes del centro, determinando los niveles de partículas y anotando esas concentraciones, porque lo malo que tiene este equipo es que no permite almacenar los datos en una tarjeta, por ejemplo, microSD, ni conectarlo incluso al ordenador. O sea, aunque lo conectes al ordenador, solamente es para la alimentación, pero no te permite descargar los datos. Y aquí aparecen algunos ejemplos de cosas que pueden hacer. Pues, por ejemplo, para un día concreto pueden determinar, o sea, para diferentes días pueden determinar cómo varían los niveles de partículas a lo largo también de las diferentes horas, ¿no? Y aquí he puesto un ejemplo de cosas que pueden ocurrir. Pues esto es una semana y aquí aparecen 8, 9, 10 las horas del día y vemos cómo aparecen por la mañana un par de picos y por la tarde otro pico de partículas. Esto suele estar relacionado siempre con el tráfico, ¿no? Aquí tenemos el primer tráfico matinal, que todo el mundo va a trabajar. En este caso, pues también muchos padres irán a dejar a sus hijos a los centros escolares y eso provocará un pico de concentración de partículas. Luego tenemos otro a la hora de comer y también a la hora de recoger a los niños de los colegios. Y luego hay un pico vespertino, que suele ser más tendido en general y que coincide con las horas de vuelta a casa del trabajo. Entonces, bueno, pues intentaremos ver estos patrones en el caso de los centros escolares y que los alumnos vayan interpretando pues, el patrón que van observando en cada caso. Aquí aparece otra posibilidad y es expresar los datos semanalmente, ¿no? A lo largo de los días. Bueno, una posibilidad es, aunque hemos dicho que estos datos, o sea, que estos sensores no dan datos en continuo, nosotros lo que podemos hacer es cada X tiempo anotar, pues eso, la hora del día y también incluso las coordenadas. Esto lo podemos hacer con el móvil. Ya sabéis que con Google Maps, pues tú pones la ubicación donde te encuentras, le das hacia abajo un poco con el cursor, con el dedo, y te aparecen las coordenadas geográficas en, pues eso, latitud y longitud. Con lo cual los alumnos van a poder anotar a ciertos intervalos de tiempo las coordenadas para cada punto y eso luego incluso lo podemos representar si queremos en un mapa con Google Earth, etc. Y en este he puesto, bueno, pues esta dinámica es también típica de las partículas. A lo largo de la semana puede haber variaciones. Muchas veces los viernes suele haber un poco más tráfico que el resto de días de la semana, pues porque hay más actividad comercial, etc. Y luego tenemos el fin de semana que siempre suele haber una reducción importante de los niveles de partículas. Y no solo de partículas, sino del resto de contaminantes. Y esto se debe a lo que se llama el efecto de fin de semana. El fin de semana apenas hay tráfico, generalmente, y ello provoca un descenso bastante importante de los niveles de partículas y del resto de contaminantes. Por eso los alumnos pues también tendrán que intentar explicar estas variaciones que observarán seguramente a lo largo de las semanas y ver si pueden interpretar estos patrones y darle alguna explicación lógica. Aquí tenemos otra recogida de datos. En este caso hemos hecho un trayecto. Los alumnos, como decía, pueden llevarse a casa un día, por ejemplo, el analizador y desde su casa anotar los niveles de partículas a diferentes intervalos de tiempo, a diferentes distancias y al final, pues si anota también las coordenadas, podremos determinar la trayectoria que ha seguido, aunque hoy en día también pueden utilizar alguna app que aparece, que son gratuitas en los móviles. Eso también requeriría pues, un poco de trabajo, en todo caso, por parte del profesorado para decirles qué aplicaciones son las más idóneas. Podríamos también dar soporte en este caso. Y al final, pues bueno, pues ver
cómo en función de la trayectoria que ha seguido el alumno, los niveles de contaminación son distintos, ¿no? Entonces, si cada alumno que vive en zonas distintas hace a lo largo del mes, por ejemplo, un trayecto y anota estos niveles, podremos ver, digamos, qué calles son las más limpias, qué calles son las más contaminadas y proponer pues, caminos más saludables para acceder a los centros escolares, por ejemplo. Bien, otras cosas que se pueden hacer con los datos suministrados por los sensores, pues por ejemplo, previo a la colocación del sensor que vamos a colocar de forma continua, podríamos hacer mediciones en la entrada de los colegios en diferentes zonas y ver cuáles son las más contaminadas, pues dónde se paran fundamentalmente los coches, si el volumen de alumnos entra por una puerta, por una zona concreta, o bien si entran por diferentes lugares, no sé. En cada caso supongo que la casuística será distinta, pero interesaría conocer los niveles de partículas en la entrada, pues para luego ubicar mejor el sensor que vamos a poner. También se podría analizar, o sea, comparar los datos en el interior y en el exterior, ¿no? Esto es algo que se hará con los sensores en continuo, pero también se puede hacer con los sensores móviles. Al principio, hasta que no tengamos los sensores fijos, pues pueden utilizar los alumnos estos sensores móviles y analizar a diferentes intervalos de tiempo los niveles de contaminación dentro de la clase, fuera del aula, y ver un poco los niveles que hay en un sitio y en otro, ¿no? E intentar explicar por qué se producen estas variaciones. Luego también se pueden comparar los niveles de partículas entre centros a las mismas horas, los mismos días, las mismas semanas, y ver cuáles son los factores también que hacen que cada centro tenga un diferente nivel de contaminación. Habrá centros pues, que están junto a carreteras muy transitadas, otros en el pleno centro urbano, con calles quizás estrechas, con edificios altos que impiden la dispersión de la contaminación. Bueno, pues en cada caso habrá que estudiar por qué los niveles de contaminación en un centro son más o menos elevados que en el resto. Y esto puede ser también interesante para los alumnos. Luego también pueden estudiar cómo influye la meteorología. Pues aparte de la temperatura y la humedad, que eso ya lo suministra el sensor, pueden, por ejemplo, analizar un día que está lloviendo y compararlo con un día en el que no ha llovido, un día que es muy ventoso con un día que hay calma. Bueno, pues estas cosas son interesantes y les permite ver cómo la contaminación varía muchísimo en función de la meteorología. También se puede medir los niveles de partículas en diferentes dependencias de cada centro, pues por ejemplo, pues en el gimnasio, en el patio al aire libre, en la entrada que hemos dicho, en la cancha de baloncesto, no sé, en los diferentes espacios que haya en cada colegio, si tenéis cafeterías, incluso en las cocinas, en el caso de que haya centros que dispongan de cocinas, y comparar un poco los niveles, ¿no? Para que ellos vean cómo en función también de las características de las actividades también que se llevan a cabo en los interiores, los niveles de partículas pueden cambiar de forma muy importante. Y luego identificar qué actividades pueden generar contaminación por partículas. Pues hemos dicho, por ejemplo, que las cocinas son un sitio idóneo para medir altos niveles de contaminación, ¿no? Los aceites van a generar numerosas partículas, sobre todo muy finas, y va a ser muy sencillo pues, analizar esos niveles de forma inmediata con el sensor. Pero también en las clases, entre cambio de clase y clase, pues va a haber un movimiento de los alumnos. Esto va a hacer que las partículas en suspensión, o sea, las partículas que están en el suelo se pongan en suspensión y van a elevar los niveles de contaminación. Bueno, todo esto lo pueden comprobar y tratando de identificar en cada caso, pues cuál es la actividad que está generando un aumento de los niveles de partículas en el aire. En cuanto a los sensores fijos, la entrega está prevista para el 6 de noviembre. Luego habrá que hacer también una labor de montaje aquí en la universidad porque pues, todo viene en piezas pequeñitas. Hay que articular estos sensores, hay que ponerles una placa solar y luego los colocaremos ya en los centros. Lo ideal sería pues, en una farola, como ahora veremos, pero bueno, habrá que estudiar también cada colegio las posibilidades que tiene para colocar estos tipos de sensores. ¿Qué parámetros mide este sensor fijo? Bueno, pues mide también las partículas de tamaño 10, 2,5 y 1 micras. Mide también los compuestos orgánicos volátiles totales. Esto es una medida de todos los hidrocarburos que se suelen emitir en la combustión de productos fósiles. Entonces tenemos una medida total. Luego, a partir de esta medida se calcula el CO2 equivalente, es decir, que podemos estimar qué cantidad de CO2 estamos emitiendo a la atmósfera
como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Y tenemos este valor que podemos utilizar pues, para también hacer una estimación de la contribución en cada zona al cambio climático, ¿no? Luego mide temperatura, humedad relativa, radiación solar, el ruido, que es un parámetro también interesante porque seguramente habrá una correlación entre los picos de contaminación y el ruido, ¿no? Porque cuando hay mucho ruido significa que habrá mucho tráfico y por tanto habrá mayores emisiones. Y también te mide la presión barométrica. Y con esto, pues bueno, la idea es colocarlos tanto en el exterior como en el interior del colegio, de cada colegio. En el exterior, preferiblemente, habrá que ver un poco, decidiremos finalmente una altura, seguramente será 2,5 metros. Y en el exterior, pues tiene que ir con un panel solar, porque no tenemos alimentación eléctrica. Y bueno, pues los colocaremos todos en la misma dirección, seguramente los sensores mirando al norte y, lógicamente, la placa solar mirando al sur, pero bueno, esto ya lo decidiremos en función un poco también de la ubicación de las carreteras. Estos equipos tienen wifi, pero ya dijimos que seguramente en la puerta de los centros escolares no va a llegar la señal. Por tanto, habrá que descargar los datos de la tarjeta microSD que lleva incorporado el sensor. Esto habría que hacerlo una vez por semana. Ya os escribiremos también el protocolo de descarga, cómo lo tienen que hacer los alumnos. Y bueno, pues al final volcaremos estos datos a la plataforma digital que es la que está recogiendo en continuo los datos cuando el sensor está conectado a la red Wi-Fi. Esto ocurrirá en los interiores, ¿no? Dentro de las clases, la señal ya será intensa. Espero que se pueda conectar a la Wi-Fi porque ahora acabo de leer que las que tienen, ¿cómo se llaman estas? Joder. Ese tipo de red que tengo yo también en las universidades y en los colegios, es que no sé si son las mismas o no. Bueno, ahora miraré la extensión. Pero bueno, hay algunas Wi-Fi que no se consiguen conectar, pero bueno, en su caso ya plantearemos alguna alternativa. Pero en cualquier caso, como decía, estos sensores transmiten en tiempo real los datos que van cogiendo a la plataforma digital. Se puede establecer un intervalo de envío de datos, generalmente será unos 20 minutos para que no estén mandando datos constantemente, y a partir de aquí podremos entrar en la web. Aquí aparece la página web, también os mandaremos la dirección para que podáis entrar, pero como veis, estos sensores están distribuidos por todo el mundo, porque se venden en todos los lugares del mundo, han tenido bastante éxito por su bajo coste. Y entonces, en el caso de Tudela, habrá que entrar aquí en el mapa de España, hacer clic, aumentar e ir en cada caso pues, a los sensores de cada colegio, ¿no? Estarán identificados por un código que tendréis en cada centro escolar y gracias a este código pues, podremos ver en tiempo real los datos. ¿Qué se puede hacer con estos datos? Pues la aplicación, digamos que tiene ya algunas aplicaciones que permite ejecutar, ¿no? para visualizar los datos. Por ejemplo, todos los parámetros que hemos mencionado anteriormente, el ruido, los compuestos orgánicos volátiles, las diferentes fracciones de partículas, la temperatura, la radiación, la humedad, etcétera, se pueden ver en tiempo real. Entonces, lo que hay que hacer es elegir aquí el parámetro. Aquí no se ve mucho porque está en pequeñito, pero bueno, en este caso se ha elegido PM2,5, que aparece aquí en azul oscuro a lo largo del día de un mes, y luego se puede incluso poner otra variable más. En este caso hemos metido por detrás, creo que era en este caso era la humedad relativa, ¿vale? Entonces, a veces, esto es interesante porque los sensores tienen un problema, y cuando hace una humedad relativa muy elevada, las gotitas las contabiliza como partículas, porque realmente son partículas, pero no son partículas antropogénicas, sino que son partículas de agua. Entonces, a veces hay que tener en cuenta que cuando sube mucho la humedad y sube los niveles de partículas, esto es un artefacto debido precisamente a la presencia de gotitas de agua en el aire muy finas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos cómo cuando la humedad relativa baja, bueno, pues sube mucho los niveles de partículas. Eso también se puede deber no solamente a lo que he comentado, sino que a veces, lógicamente, cuando la humedad es muy alta, se va a producir precipitación y eso va a hacer que los niveles de partículas bajen, ¿no? Entonces, en este caso, a veces puede ocurrir que, aunque tengamos humedades altas, tengamos niveles de partículas bajas, ¿no? Bueno, pues eso se debe a esa circunstancia. Y luego aquí aparece, por ejemplo, otro parámetro, que es el ruido,
¿no? Para otro periodo de tiempo, para que veáis un poco, pues que esta plataforma, digamos, que te permite hacer ciertos análisis de los datos. Tú puedes elegir el periodo, estoy aquí. Puedes elegir el periodo de tiempo que quieres analizar. Creo que es el mínimo es una semana, luego tienes un día, luego una semana, un mes, etcétera. Entonces, sin que haga falta descargar los datos, los alumnos pueden ya trabajar y ver un poco cómo van modificándose las variables a lo largo del tiempo. Pero si no, para hacer ya cosas más concretas, se pueden descargar los datos brutos de la página web. Con lo cual, allá con los profesores de matemáticas, por ejemplo, podrán hacer también pues, algún estudio más específico con Excel. Y aquí aparecen algunas ideas, ¿no? Pues se pueden hacer la variación horaria de las diferentes variables, todas ellas conjuntamente, variaciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales, anuales, de todas las variables que hemos comentado, correlación entre variables, pues hacer un análisis de regresión y ver si efectivamente el ruido está correlacionado con el PM2,5 o no, si hay relación entre la humedad y los niveles de partículas, etcétera, ¿no? Y luego también se pueden hacer estudios de variabilidad entre los niveles externos y los del interior de las clases. Bueno, aquí todo lo que se nos ocurra es válido, ¿no? Se pueden hacer mapas, por ejemplo, de distribución de los contaminantes, pues teniendo en cuenta los niveles de los otros centros. Yo puedo hacer un mapa de Tudela, ubicar los centros y a partir de aquí hacer un mapa de estos de colorines donde las concentraciones máximas aparecen en rojo, las mínimas en verde, y podemos ver cómo en función de la distribución de los centros los niveles de partículas son distintos, por ejemplo, ¿vale? Podemos ver cómo influye el tráfico, porque serán aforos en los colegios de cuánto tráfico pasa cerca del centro. Se puede hacer un estudio, pues, analizando la meteorología, como hemos comentado, la precipitación, la dirección y intensidad del viento, etc. Bueno, aquí digamos que los campos son infinitos y eso depende ya pues, del grado en que los centros se quieran involucrar en el tratamiento de los datos. Pero en cualquier caso, siempre estaremos ahí para echaros una mano si os hace falta y daros la información que necesitéis pues, para hacer este tipo de estudios, ¿vale? Y luego, otro estudio también de interés puede ser además de lo que hemos comentado, ver la diferencia entre los centros, ver cómo puede influir en la calidad del aire los episodios africanos. Aquí tenemos el norte de África, que como sabéis tiene pues, un polvo muy fino, que son los loes, que son típicos del norte de África, y en cuanto hay un poco de viento se ponen en suspensión. Y este polvo puede viajar miles de kilómetros, puede llegar incluso al Polo Norte, a veces afecta a nuestra península, y entonces nos trae ese polvo rojizo que aparece en la superficie de los coches cuando nos levantamos por las mañanas y ha llovido, ¿no? Bueno, pues ese polvo rojizo es polvo sahariano. Este polvo sahariano sobre todo es PM10, partículas de 10 micras de diámetro, y a veces podemos tener unos niveles muy altos en las ciudades. Pero esos niveles no se deben a contaminación, sino que se deben, antropogénica, sino que se debe a una contaminación natural. Entonces, seguro que a lo largo del año, cuando hagamos el estudio, durante varios días tendremos episodios de estos africanos que van a influenciar la calidad del aire. De manera que los alumnos también verán unos picos anormales de PM10 que, bueno, pues como nosotros les mandaremos información de que esta semana, por ejemplo, está produciéndose una intrusión de polvo africano y entonces ellos podrán relacionar esos niveles tan altos con la presencia de este polvo que viene desde pues, miles de kilómetros más alejados de nuestro punto de trabajo, ¿no? Y luego, como decía antes también Abel, pues propuestas para reducir la contaminación. O sea, una vez que hayamos analizado todos los datos, que tengamos una información bastante clara de cómo evoluciona la calidad del aire en el interior de las clases, en el exterior, entre colegios, etcétera, podremos intentar proponer ideas para reducir la contaminación. Reducir el tráfico, pues diciendo a nuestros padres que en lugar de traernos en coche, pues que queremos venir en bicicleta o queremos venir andando. Escoger, como decíamos antes, rutas más limpias porque están más abiertas y por tanto tienen una mayor dispersión de los contaminantes. Aquí tenemos el típico ejemplo de una calle en cañón que se denomina, con unos edificios altísimos, y como podéis imaginar, si los coches circulan por esta avenida, la contaminación no va a salir de estas calles.
Por tanto, se van a producir remolinos que constantemente están yendo hacia arriba y hacia abajo en un espacio muy corto, y eso hace que los niveles de contaminación sean muy elevados. Bueno, pues eso ocurrirá seguramente en alguno de los centros escolares y intentaremos detectarlos, dar esta explicación y comparar esos niveles de contaminación con otros que estén en una zona mucho más abierta y por tanto mucho más ventilada y con menos acumulación de contaminantes. Bueno, pues con esto os he contado así de manera muy rápida un poco cosas que se pueden hacer. Yo creo que va a ser un proyecto precioso y las oportunidades son muchísimas, y como decía y he repetido, pues eso depende un poco de cuánto se quieran involucrar los alumnos, ¿no? Pero bueno, os daremos unas fichas básicas para rellenar, por lo menos para tener una idea de cómo evoluciona semanalmente la contaminación en cada centro, y a partir de ahí pues hacer pues, las mediciones que queramos, los estudios que queramos, etcétera. ¿Vale? Yo sí que os pido que no os asustéis, porque claro, Chusmi, que trabaja con esto y está muy acostumbrado a gran cantidad de información y a variables como muy avanzadas, pues evidentemente para primaria, pues posiblemente esto suena un poco grande, ¿no? Por eso queremos para cada nivel Pero haremos sí que una la cosa idea, mucho más como concreta. decía él, es toda esta, lo que queremos que veáis es toda la posibilidad que tiene, ¿no? O sea, la posibilidad de que podemos trabajar desde bachiller hasta primaria, ajustando un poco los contenidos. La idea es que todas estas variables que ha planteado Chusmi, nosotros vamos a intentar hacer una propuesta de mínimos para que los chavales se sientan partícipes de esto y aprendan a trabajar con una metodología, ya digo, con una metodología del método científico, conocer el método científico, aplicarlo y ser conscientes de una realidad que tienen al lado en base a datos concretos y fiables, ¿no? Ese es un poco el objetivo más básico de cara a primaria y a secundarias que igual, bueno, pues que, o a FPs que se quiere trabajar desde un ámbito más técnico, ¿no? Desde un ámbito más avanzado en cuanto a contenidos en secundaria, pues ya veis que hay lo que queráis, y la suerte que tenemos de tener a la universidad de la mano para que pueda aclarar conceptos, para que les pueda avanzar contenidos, que yo creo que puede estar muy bien. Como digo, nosotros estamos preparando unos modelos como lo que vamos a hacer es caracterizar, en base a lo que ha dicho Chusmi, con una metodología, ¿no? Es decir, un poco encuadrar en la escuela y caracterizar 4 datos básicos para poder ubicar bien los medidores, y ahí establecemos un poco una metodología a seguir. Eso, primer trimestre. Segundo trimestre, una plantilla de informe con una serie de variables más ajustadicas y más sencillicas y con un formato un poco más cercano para primaria, y algo más avanzadas igual o con un poquito más de contenido para secundaria. Y a tercer trimestre, pues en base a lo que vaya saliendo y los informes que vaya haciendo la universidad, pues ya entraremos en esas propuestas, ¿vale? Eso sería lo más sencillo. Como dice Chusmi, a partir de ahí, pues todo el campo es orégano en este caso, porque tenemos mucha información, ¿sí? No queremos, yo creo que ya llevamos un rato, ya casi es una hora, y sí que me gustaría conocer un poco vuestras impresiones, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, y también un poco que nos contéis si es posible o cómo está la situación en vuestro centro de cara al tema este que planteaba Chusmi, de contar con wifi, o de poder contar con wifi en los entornos al menos. Ya sé que depende mucho de los centros, pero bueno, que nos contéis un poco. Si queréis vamos... Sí, Carlos. Bueno, ya me lanzo yo a hablar. Hombre, yo lo que veo que el proyecto a mí me gusta, creo que es muy ambicioso, creo que puede estar muy bien, y luego le veo también dificultad práctica. La dificultad práctica me imagino que también dependerá pues, de los colegios, si es más o menos numeroso o no. Yo me pongo en mi lugar. La dificultad que veo yo es que, claro, somos en el centro 1000 y pico alumnos, con un montón de profesores. Yo me involucraré, me gustaría que otros lo hicieran para poder también contrastar pues, diferentes... Esto lo plantearé en el departamento. No sé cómo va a caer, evidentemente estas cosas que son extra, digamos, pues puede ser dificultad. Y yo a mis alumnos ya tengo un grupo del que doy, no doy tercero de la ESO, doy un bachillerato, entonces ya los tengo ya avisado de principio de curso que
que algo se va a caer. Con lo cual esto me encaja muy bien. Profundizaremos hasta donde podamos. Y luego la otra dificultad que le veo es en los móviles, en los medidores móviles. Claro, me imagino que no basta que vayan en la mochila cuando vienen a clase. Tendrán que llevarlo, digamos, externamente para que la medición y pararse a tomar las medidas. Entiendo que es así por lo que he oído. Claro, es que lo malo de esto es que tienes que ir, tú te paras en un sitio y hay que anotar. O a no ser que le hagas una fotografía con el móvil, que esa es otra. Bueno, yo lo que hagan fuera del centro, lo que quieran, en principio no pueden llevarlo, porque me imagino que en todos los centros, pero ahí no me voy a meter porque yo creo que habrá que buscar eso, alguna fórmula como más cómoda, aunque luego sea el pasarlo, ¿no?, a una hoja de cálculo o bueno, Sí. a una plantilla que se pueda hacer. Yo le veo esa dificultad, ¿no?, sobre todo en el móvil. En el fijo, mira cómo está ahí y encima lo recoge automáticamente. Si conseguimos que sea con la wifi, pues al fin y al cabo es descargar datos y analizarlos y trastearlos, ¿no? Veo esa dificultad. Hombre, yo con mis alumnos que voy a hacer de bachillerato, quizás esa parte sean más responsables también y sea más fácil que lo puedan hacer de una manera correcta, intentando explicarles bien cómo se hace. Yo también entiendo que los colegios, en sexto de primaria, el alumno tiene que ser muy muy cabal. Yo lo que creo es que lo que vamos a intentar es caracterizar esa primera parte, caracterizarla de la mejor forma posible. Evidentemente, si no os fiáis de que un alumno se lleve los medidores o veis que va a generar más problemas o que va a ser complicado, pues entiendo que lo que buscamos es caracterizar lo mejor posible para luego ubicar bien los medidores, ¿no? Entiendo yo, Chusmi, que si no me... Bueno, o sea, en la puerta realmente puede salir ahí un alumno. Eso es. Cada Es decir, día. que no hace falta que se lo lleven a casa, sino que lo que tenemos que hacer es eso, caracterizar un poco el entorno y que nos permita, bueno, pues tener esa foto inicial y luego tomar una decisión de una forma más correcta de dónde ubicar los medidores que van a ser fijos, ¿vale? Sí, lo de salir era en el caso de que quisieran hacer rutas de su casa al colegio, ¿no? O sea que, pero bueno, eso se puede hacer ya a final de curso cuando ya se han familiarizado, o sea que tampoco hace falta hacerlo ahora. Eso es abierto a quien quiera o quien... Eso es. Son sugerencias que hacemos, pero realmente primer trimestre, o sea, lo mínimo y de cara a evitar ese conflicto o esa complicación que estás planteando, Carlos, que la veo también, es decir, lo mínimo, una caracterización, en la medida en la que se pueda, lo más que emplee determinados datos, que os diremos cuáles son los mínimos que necesitaríamos para contar con ellos, que no sea muy complicado, es decir, que sea un poco la caracterización. Una caracterización en primaria pues va a ser más que los chavales cuenten si hay muchos coches, si no los hay, que midan algunos parámetros para que tengamos ese dato de referencia y luego instalemos los medidores y ellos vean dónde los han instalado. Es más casi una forma de que ellos se involucren y se sientan partícipes que el hecho de una caracterización buena, porque no vamos a poderla hacer, ellos no son capaces. Pero en secundaria yo creo que sí que es más, pues eso, en función de lo que habéis en el departamento, si hay alguno echado para adelante que dice, jo, pues esto, o que conoce más el tema de contaminación y le interesa, se quiere meter en un poquito más de contenido, pues hay muchas opciones, ¿no? Y ya, si ya veis que hay algún chaval que es más responsable y consideráis que igual se puede hacer una probatina, una prueba de cómo hacer o cómo llevar los medidores o llevar los medidores para calcular la contaminación de casa a la escuela, pues estaría muy bien. Pero yo digo que creo que concentrarnos o contener ese dato inicial de caracterización del centro de cara a poner los medidores, creo que sería más que suficiente. Sí, la idea era que como van a tardar en llegar los sensores fijos, que eran los que vamos a utilizar desde el principio, pues dije, bueno, vamos a comprar unos pocos de estos que son también muy, muy baratos y los alumnos pueden hacer alguna prueba antes de comenzar con el estudio en sí. Entonces, bueno, pues pueden ir a la puerta del colegio, analizar, irse a la clase y analizar. Nada. 5 mediciones, por ejemplo, pues 5 mediciones, ya está. O sea que tampoco es más que nada para que ellos ya tengan un poco en la cabeza cómo va a ser el estudio, sobre qué va a ir y que efectivamente va a haber variación en los niveles de contaminación fuera y dentro, ¿no? Más dudas. Isabel. ¿Con cuántos medidores fijos vamos a contar por centro, más o menos, por ubicar sitios? Es que nosotros, por ejemplo, tenemos también talleres de soldadura, que también a lo mejor podría ser interesante. Claro, no, solo va a haber uno fuera y otro en el interior de un aula. Y luego el móvil ese,
puede servir para lo que me dices, porque puedes Vale. ir un día al taller de soldadura, medir ahí, luego medir en una cocina, medir en el bar, medir en el gimnasio, yo qué sé. En vuestro caso, en ETI, hemos pedido para el centro de arriba, San Juan. Sí. y para San Juan. Hemos pedido para los dos. Pero ya en los módulos, o sea, me parece, y, o sea, llevarlo al polígono y demás, creo que con el móvil que está comentando Chusmi, yo creo que sería suficiente yo creo que no necesitaría más, ¿vale? Un poco porque tengamos datos de cómo afecta también o de cuál es la calidad en otras instalaciones del centro. Pero lo que nos parecía interesante era tener los dos fijos, porque esos son los que nos van a dar toda la estimación y van a estar ahí puestos y vamos a tener datos durante todo el año, pues nos van a dar los datos principalmente los dos edificios más significativos, ¿no? El que está a las afueras y el que está en el centro de la ciudad. ¿Más? Eso, la red que no iba era EduRAM, que es la de educación. Lo que no sé si la tenéis en los colegios allá también o no. ¿O utilizáis otro tipo de wifi en los centros? Wifi, ¿quién no tiene, o sea, quién no va a tener posibilidad de tener wifi por lo menos en el entorno inmediato del cole? Pues tenemos la red de educación, que es la Wi-Fi Educa. Le pregunté a Luis Isabel por ver el alcance y claro, no lo han probado exactamente hasta dónde llega a la entrada, por ejemplo, que sería interesante, que es donde más niveles de contaminación puede haber. Entonces, pues habrá que probar a ver hasta dónde llega la señal para ubicar el Vale. equipo. Si no, es el incordio de... Bueno, se puede hacer cada mes, pero bueno, cada semana, por ejemplo, cada 15 días, sacar la tarjeta microSD, descargarla y luego se puede volcar en la plataforma digital para que ya esté en el mapa que aparece ahí. Y para que haga los cálculos y haga todo. Eso es, sí. Y ahí, si queréis, podéis descargar los datos en Excel. Yo creo que es lo mejor. En aquellos que no se pueda. Yo creo, por ejemplo, jesuitas, teniendo el centro tan cerca, San Juan, por ejemplo, de ti, San Juan, seguro que si tenéis wifi, al menos a la salida o al esto, mínimo que llegue a las clases, va a llegar a la parada de autobús que hay ahí, seguro que llega, vamos. O sea que esos centros que están muy, muy, muy inmediatos, posiblemente llegue el wifi. Yo veo complicado en Valle del Ebro, en Benjamín, en ETI, pues ahí sí que veo más complicado, ¿no? Y además ahora que desde el año pasado con el COVID ya sabes que hay varias entradas y cada uno entra por su sitio. Claro. Lo que habría que ir seleccionando alguna entrada o cada vez haciendo una diferente, no sé, ya pensaremos a ver. No, para el medidor da un poco igual porque lo que tú estás midiendo no es por dónde entran o no los chavales, sino dónde va a haber más contaminación, Sí, ¿no? pero... Es donde tenemos que mirar. Y entonces ahí lo que hay que hacer es ubicarlo en un sitio, más que en una entrada, en un sitio donde vaya a recibir la fuente de contaminación. Pero sí que lo que tienes que intentar es que llegue el wifi para que se descargue el medidor. Pero ya, como dice Chusmi, tampoco es... No es un limitante, vamos, ¿no? Por no tener wifi no vamos a dejar de poder meter los datos. No, es más incordio, pero bueno. Y es el incordio de que si lo ponemos a una altura de 3 metros, pues cada 15 días va a tener que ir alguien con una escalera a subirse y a sacar la tarjeta SD, tal. Bueno, yo creo que para los chavales eso también es un aliciente, ¿no? Es decir, pues me toca a mí, y seguro que alguno se pega por salir a por los datos, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede estar, pues sería mucho más cómodo si no hiciera falta, claro. Más cosas. Jorge, Emilio, Ana, Carolina, Ainhoa. Nada, yo eso pues para sexto de primaria es mucha información, habrá que concretar todo muy bien. Prefiero 4 cosas, pero que les quede bien claro y participen. Entonces, pues eso, pues cuando nos mandéis toda la información, pues la miraremos, concretaremos y lo que mejor sea para ellos y para el proyecto lo haremos sin problema. Y que esta presentación que habéis hecho, ¿la vais a mandar también ¿nos la vais a mandar? Y nosotros os vamos a mandar una guía didáctica que ya la tenemos medio hecha, sobre todo para primaria, secundaria aún tenemos que terminar más, que concreta un poco esto, los pasos que vamos a dar, las acciones, los parámetros que vais a tener que valorar y luego ya pasaremos ese informe tipo, ¿vale? Ese informe tipo que os va a servir, bueno, pues la caracterización, pues cómo es tu centro, ¿no? Y ahí con un lenguaje un poquito más de primaria, ¿no? Vale. Y que ellos metan información del centro,
el clima, es un clima lluvioso, es un clima... O sea, para que ellos sean conscientes un poco de y dónde sacar los datos para poderlo completar. ¿Sí? Serían un poco los pasos de esta parte del estudio que se dan hasta Navidades, ¿no? Y ahí, pues que nos mandéis en Navidades esa caracterización y ya la tengamos. Y luego, una vez al mes, y este trimestre también, pues o colocar los medidores. Una vez ya los tengamos, pues sí, salir con ellos, donde están ubicados y en el informe también hemos ubicado los medidores en tal sitio, poco que hagan ese seguimiento. Vale. Luego ya en el siguiente trimestre sí que será utilizar ese, como dice Chusmi, esa plataforma para sacar gráficos y gráficos que permitan, pues, cuáles son los contaminantes PM, que tengan claro cuál es el contaminante más importante derivado del tráfico, ¿no? Y que produce más problema en la salud, que es el PM2,5. Bueno, pues si es el PM2,5, ¿cómo ha evolucionado? Durante este mes ha habido algún pico, o sea, un poco que ellos analicen esa gráfica. Vale. Un análisis de gráficas, muy sencillo, ¿no? Pero ya vinculado a un tema de salud. Y ahí, insisto, que podéis trabajar vosotros paralelamente muchas cosas, desde en matemáticas, trabajar con los datos en bruto y hacer cosas, como en tema social, también temas de salud. O sea, yo creo que ahí podéis trabajar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la base sería ese informe sencillito. Y las clases pueden ser muy interesantes porque en interiores apenas hay estudios, entonces lo normal es que los niveles sean muy bajos, pero a veces uno se lleva sorpresas. Entonces, pues eso, como ahora además con el COVID las ventanas, no sé, supongo las tenéis abiertas, ¿no? En los centros, pues claro, igual compensa cerrarlas en determinados momentos y luego abrirlas rápidamente para que haya ventilación, pero claro, justo a la hora en que van los padres, pues tendrían que estar cerradas, porque te entra toda la contaminación del exterior, pero bueno, eso se puede hacer un estudio previo, ¿no? Pues ver qué ocurre con las ventanas abiertas, cerradas, etcétera, en los niveles de contaminación. A nosotros nos ha pasado una cosa muy curiosa en el centro nuestro. Yo trabajo en el Castillo y mis compañeros compraron los medidores de CO2. Sí. El caso es que ellos no sabían, se lo vendieron en folder, en una papelería, les vendieron los medidores de CO2 y los instalaron y yo medía los medidores y decía, pues qué raro, entrábamos en clase y cuantos más estábamos en clase, menos CO2 había. Yo decía, pues qué raro. Nunca pasaba de los 30, pues imposible, esto está mal. Miré, le dije, déjame esto de los medidores. Miró y era un medidor de partículas 2,5. Y además, claro, sucedía que cuando estábamos muchos y abríamos la ventana, de repente pegaba el pico de subida. Entonces era una cosa sorprendente, ¿no? Que eso lo veremos también con los medidores de partículas, como al abrir las ventanas sí que sube los niveles. Bueno, más preguntas. Si no, nos despedimos. Sí, Emilio, del Vida España. Buenas, Emilio. No sé si, claro, por ejemplo, en nuestro caso, estamos compañía y el Vida España estamos en el frente uno del otro. No sé si deberíamos igual coordinarnos para igual un poco poner los medidores de manera un poquito distanciada, porque si no se van a solapar los datos, ¿no? Si los colocamos en la misma, es que al final están puerta por puerta el colegio. Entonces no sé si os interesa más tenerlo uno en una puerta y el otro ponerlo en otra zona, son coles grandes. No sé si me he explicado. A la hora de coger las mediciones, de que no se solapen, porque al final si los ponemos los dos en la puerta, te quiero decir que vamos a recoger los mismos datos. Es que es puerta con puerta previamente, cole con cole. Y luego, pues no sé, ya el siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Os podéis ir en contacto con nosotros o cómo va a ser lo siguiente? Bueno, Chusmi, contesta si quieres. Bueno, eso. Ahora están terminando la guía didáctica, que os la mandaremos en cuanto ya esté finalizada, pero la idea es que en cuanto lleguen los sensores de fijos, estos móviles, rápidamente lo distribuiremos entre los colegios. Si queréis, ese día me puedo pasar yo para ver un poco también cada colegio cómo es, un poco cómo está configurado, etcétera, y ya podéis empezar a hacer ya mediciones con esos sensores. Y luego, de cara al otro, pues habrá que disponer un poco de la información que me vais a pasar, precisamente recogiendo esos datos con los sensores móviles. En cada entrada al colegio, pues cómo varía la contaminación, pues en unos pocos metros, en función de si se coloca antes de la puerta, después. Es que como no sé, desconozco un poco la ubicación de los colegios y cómo son,
pues me gustaría, pues si podéis mandar alguna foto y con las mediciones que habéis hecho, ¿no? Y entonces ya habría que ir a instalarlos. O sea, nosotros los instalaremos la primera vez porque es un rollo y así iremos más rápidos y a partir de ahí habrá que ver si funciona el wifi, que si no funciona, pues ver un poco como los pasos a seguir, ¿no? Pero bueno, yo creo que una vez instalados, en 2 días deberían estar ya en funcionamiento perfectamente. Haremos, Emilio, una reunión inicial ya del proyecto, ¿vale? Es decir, una vez ya tengamos todos los materiales, estén los medidores preparados, haremos una reunión ya no informativa genérica como esta, sino concreta. Oye, mira, llegan, vendrán a informaros tal día y este es el modelo de informe que tenéis que tener de un poco de caracterización del centro, que tiene este contenido para primaria, este para secundaria. Y esto es un poco lo que os damos y que os pedimos que nos entreguéis. Que de aquí queréis hacer más, tira para arriba, como queráis. Pero eso, y ese haremos una reunión inicial. ¿Sí? Vale, gracias. Y yo creo que es lo más fácil, ¿no? Y ya de ahí nos ponemos un plazo, pues de aquí a Navidades, para no apabullar, porque es que yo sé que estas reuniones, estando tantos como estamos, es imposible que podamos coincidir, es muy difícil. Entonces, bueno, primera sesión, el que no esté se graba y se le manda. Mandaremos además un correo con los pasos a seguir para que el que no pueda estar tenga claro cuál es lo que tiene que hacer. Un teléfono de contacto para dudas y yo creo que lo más operativos posibles, porque ya digo, somos muchos y no queremos tampoco ser invasivos en vuestro trabajo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues lo que salga ya en diciembre, pues podemos hacer una primera reunión informativa, los chavales también, cuando, bueno, pues si vienen a instalar los medidores, pues estaría bien que salierais con ellos a ver dónde están, cómo se han puesto, que ellos les informen dónde se va a poner. Bueno, pues eso es un poco lo que yo creo que habría que hacer para que ellos sean copartícipes del estudio y es lo que más nos interesa. Que ellos, que aparte de encontrar o de caracterizar cuál es la realidad, ellos sean partícipes de la misma y vean un poco cuáles son las consecuencias o las causas de todo esto y puedan integrarlo dentro de sus conocimientos, ¿no? Yo creo que lo más competencial posible, además, es de que ellos vean, trabajen, saquen, se involucren, ¿vale? Nada más, 2 cosas. Deciros antes de despedirnos, si no hay ninguna otra duda, ningún otro comentario. Este miércoles, ya sabéis que esta semana es la Semana Europea de la Movilidad. De hecho, esta presentación forma parte dentro de esa semana. Pero lo que nos gustaría es que sepáis que el miércoles va a haber una charla en el Centro Cívico Lestonac, en la que va a estar presente van a estar presentes, en concreto va a estar Chusmi, uno de los ponentes, pero va a haber una persona que es Jordi Suñé, que es uno de los mayores expertos en contaminación también a nivel urbana en España, ¿no? Y nos parecía muy interesante que pudiera estar y nos contara un poco cómo funciona el tema de contaminación en centros escolares, los trabajos que han hecho y sobre todo ver un poco la repercusión que tiene a nivel de salud en los centros escolares, con lo cual eso pues os puede venir muy bien y les puede venir muy bien a la hora de poder también hacer preguntas y demás por vuestra parte. Y la charla va a ser realmente interesante. Y luego la otra persona, además de Chusmi, va a estar también Laura Vergara, que es la coordinadora nacional de Conbici, de la red de fomento de la movilidad urbana en bicicleta, que también tienen algún estudio en materia de contaminación urbana muy interesante y que nos gustaría que nos contaran, ¿no? Y me parece que de cara al tema escolar, pues puede ser interesante para que sepáis un poco en qué se está trabajando y datos curiosos que seguro que salen, ¿vale? Esa va a ser este miércoles en el Centro Cívico Lestonac, pero también va a haber una plataforma streaming en la cual se va a ver la charla y el coloquio. Así que os mandaremos la información entre hoy y mañana y os pedimos que la difundáis entre vuestros compañeros y les animéis a asistir, sea presencial o virtualmente, ¿vale? Esa una. Y la segunda, como sabéis, esta Semana Europea de la Movilidad, todos los años acabamos con un evento así como más popular, que es el Reto Más de 100. También os animamos a que animéis a vuestros compañeros, pero sobre todo a vuestros alumnos, a venir a participar en el Reto Más de 100, que será este domingo a las 11 en la Plaza Nueva, y que lo que vamos a hacer es hacer una ruta urbana por Tudela,
pero buscando ser pues más de 100 bicicletas las que nos movamos por Tudela. Todos los años rondamos las 500, esperemos que este año que nos han soltado a todos, ¿no? Pues podamos ser bastantes más. Así que eso, invitaros a todos, personalmente a vosotros y indirectamente a vuestros compañeros y alumnos para que puedan venir. Esas dos cosillas, ¿vale? Y si no tenéis nada más, agradeceros la presencia, la asistencia y la paciencia y las ganas. Y nada, nos vemos dentro de unos días, no mucho más. ¿Vale? Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, saludos. Adiós. Gracias. Gracias.